muy comprometida en términos políticos, debate la política. Me gusta esa audiencia que tenemos nosotros debatiendo la política de todos lados, porque viste que generalmente los perfiles de los oyentes de las radios están adaptadas a la ideología imperante que se respira en el aire, la radio. Acá tenemos variadito, gente que opina y confronta incluso entre ellos. Juan Manuel, diputado, ¿cómo le va? Buen día. Albino es mi nombre, lo saludamos con Luciana Lanzi por FM Cielo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por atendernos, Por favor. Bueno, estamos haciendo un recorrido por todas las cabezas de lista, ni siquiera para confrontar, porque el objetivo de este espacio, hemos hablado con casi todos, nos quedan un par que terminaremos en el día de mañana, antes de la veda electoral, es saber qué proponen, cuál es la oferta, por lo menos en el caso de ustedes, qué expectativas tienen y en todo caso qué le ofrecen al elector en la provincia de Buenos Aires para las elecciones del domingo. Bueno, nosotros les ofrecemos salir de la polarización, ¿no? Con una lista competitiva. Somos una fuerza política encabezada por la coalición cívica, pero con el acompañamiento de la mayoría del radicalismo bonaerense, especialmente los intendentes del interior, que queremos salir de la polarización, que queremos ofrecerle una alternativa republicana, democrática, no peronista, a los bonaerenses que piensan distinto, que son muchos, que quieren salir de esta dicotomía, o que en algunos casos, como no encuentran oferta, no quieren ir a votar. Y nosotros le decimos, esta es una elección legislativa, cada voto cuenta, se van a elegir 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, seleccionados por sistema DONT, es decir, por proporcionalidad, y de las listas que están en el centro, creo que somos la opción que representa seriamente otros valores, otra cultura política, que va a poner equilibrio en el Congreso, que va a trabajar con seriedad, poniéndole límites al oficialismo, al presidente Milei, pero no poniéndole palos en las ruedas, viendo cada tema y votando sin ningún tipo de prejuicio ideológico o de especulación, buscando soluciones concretas en cada caso. ¿Cuál es la línea límite, digamos, que separa el generar condiciones de gobernabilidad o ponerle límites al presidente, pero que sin que eso sea interpretado ponerle palos en la rueda? En mi caso, y como nos hemos manejado durante el año pasado y lo que va de este año, es el ajuste intolerable en sectores vulnerables. Cuando vos sobreajustás a los jubilados, despreciás y sobreajustás a las personas con discapacidad, sin ningún tipo de sensibilidad, te metés con la educación pública, te metés con el Garrahan, algo inexplicable, ahí el límite está clarísimo para nosotros. Después, cuando asignás fondos reservados a los servicios de inteligencia por decreto de necesidad y de urgencia, sin ningún tipo de explicación, también ahí hay un límite claro, y votamos en contra del presidente del gobierno en esos temas. Siempre buscando alternativas, no es que decimos en contra, va esto y nada más, siempre buscando el diálogo, pero bueno, el presidente es muy intransigente en eso, les diría muy soberbio, muy violento, y ahí nos plantamos. Pero después en otros temas, en materia de seguridad, hemos votado la ley antimafia, la ley de reiterancia. Yo trabajé por el régimen penal juvenil, que hoy tiene dictamen, todavía no ha llegado al recinto. Es decir, si me he tenido que sentar con un libertario a dialogar por este tipo de temas, o me he tenido que sentar con alguien de Unión por la Patria a dialogar, en mi caso, a mí no me pasa nada, digo, desde lo político, no tengo ese problema, y me han chicaneado 1000 veces. ¿Cómo hacer para sentarte con fulano o con mengano? Y la verdad que en el Congreso somos 257, somos todos distintos, y hay que poder hablar con todos. Y insisto, a mí incluso me sentó con gente que he denunciado. Sí. No tengo ningún problema. ¿Y cómo se llevan, digamos, con esta determinación que ha tomado el gobierno de promulgar, pero de una manera medio rara, extraña, de mínima, algunas leyes que son sensibles? Usted mencionó alguna de ellas recién, pero dejarlas en suspenso. Bueno, es ponerse al margen de la Constitución. Ahí el presidente tiene que tener mucho cuidado, porque eso tiene consecuencias tarde o temprano. Puede tener consecuencias políticas en el Parlamento. La moción de censura es una posibilidad. Nosotros todavía no la ejecutamos porque no queremos que el gobierno se victimice y esto se confunda en la campaña, y porque además esperamos una reflexión en ese sentido del presidente, pero yo no tengo duda que esto lo va a resolver la Corte Suprema. Bueno, ahí está un ejemplo concreto de esto que hablábamos recién sobre
generar condiciones de cierta gobernabilidad, pero no poner palos en la rueda, porque la moción de censura se planteó en algún momento como posibilidad, Sí. o digamos, convocar al jefe de gabinete como para interpelarlo y que dé algunas explicaciones por estas situaciones, pero bueno, preferimos no hacerlo para que el gobierno no se victimice. Lo que pasa que en el medio victimiza a sectores de la sociedad que están reclamando que esas leyes se apliquen, ¿no? Más allá de Por poner en supuesto, jaque la división de poderes. no, y estamos trabajando para que eso, para que se solucione el tema. La verdad que en el caso de la interpelación, yo voté la interpelación al jefe de gabinete sin moción de censura. La moción de censura me parece que es algo que podemos hacer en el corto plazo si no reflexionan. Al mismo tiempo creo que la solución final va a estar en la Corte y ojalá que la Corte aclare cómo funciona este tema de la asignación de partidas en las leyes que saca el Congreso. Porque ahí el Poder Ejecutivo esgrime una ley que lo ampara a ellos y nosotros decimos, lo hemos exceptuado de esa ley como Congreso de la Nación y ustedes esto lo tienen que pagar. Hoy hay una marcha de personas con discapacidad desde el Ministerio de Salud al Congreso de la Nación y los vamos a acompañar. Nosotros ese tema de verdad nos genera la mayor de las sensibilidades. El gobierno nos dice, ustedes se amparan en temas, digamos, sensibles para pegarle un golpe al gobierno. No, hemos intentado hablar cientos de veces con el gobierno de este tema y hay en ellos, no sé si un capricho o una crueldad. La verdad que me cuesta hasta juzgar la verdadera razón de estas medidas del presidente. ¿Y usted cree que es más capricho o más crueldad? Creo que es una mezcla. Creo que el presidente no tiene la más mínima sensibilidad. No es una persona, digamos, común y corriente en el sentido de sus sentimientos. ¿No? Es muy difícil ponerse a juzgar eso, porque uno queda como psicoanalizando a un presidente, pero está claro que no piensa como el común de la gente, que tiene alguna patología en ese sentido. Y bueno, me parece que nosotros, más allá de que es un presidente, por supuesto, electo democráticamente, tenemos que hacer nuestro rol de poner el límite, y creo que lo hacemos con inteligencia. Perdón la soberbia, pero creo que lo hacemos presionando en los puntos que hay que presionar, dando las batallas más importantes, pues no se pueden ganar todas. Uno tiene que elegir las batallas y creo que elegimos las que valen la pena, como son los jubilados, como son las personas con discapacidad, como es el Garrahan, y al mismo tiempo poniendo límites en temas institucionales muy relevantes, como fue el caso del juez Ariel Lijo, o marcándole inconsistencias económicas, como es la falta de acumulación de reservas, y trabajando para que el gobierno cambie esa política y tenga un Banco Central independiente, o marcándole curros que no denuncia, como el caso de Tierra del Fuego, que cualquier liberal hubiese empezado a desarmar ese beneficio increíble a dos grandes empresarios que él no toca ni por casualidad. Estamos hablando con el diputado nacional y candidato en primer lugar de la coalición cívica para la provincia de Buenos Aires. Lo despedimos con un ping-pong que le proponemos a todos, diputados, que tiene que ver con contarnos la posición suya con relación a algunos temas que se vienen en la agenda parlamentaria a partir de diciembre, porque el gobierno lo ha dicho, y que en algún punto sirven o servirán estas palabras públicas de ustedes como una especie de compromiso de cómo van a votar estas iniciativas. ¿Qué piensa y qué van a hacer ustedes con relación a la reforma laboral? Yo entiendo que es una pregunta muy abierta, en todo caso usted podrá decirme exactamente qué reforma está en condiciones de votar o no. Supongo que no la que mande el gobierno, pero cuénteme algo en relación a ese debate puntualmente. A ver, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer una reforma laboral. Si fuese el título en términos generales, te digo sí, hay que hacerla. ¿Qué es lo que pienso que hay que hacer? Hay que, primero, tratar de bajarle la carga impositiva a la contratación de un empleado en blanco. Y eso no tiene nada que ver con una flexibilización, tiene que ver con el costo laboral de las cargas patronales. Para eso hay que hacer al mismo tiempo una reforma tributaria, porque esa plata va para que la gente se pueda jubilar más adelante. O sea, bajar los aportes, digamos. Bajar los aportes, hay algunos proyectos que dicen que tiene que haber un mínimo no imponible de aportes. Entonces, si vos contratás a un empleado
que le pagás, no sé, 1 millón de pesos, por poner un monto, bueno, sobre el primer 1 millón de pesos, la carga patronal es muy baja o es nula, digamos, y empieza a pagar más arriba, porque en general los empleos formales altos están en blanco y trabajan bien. ¿Qué problema tenemos? Es que hay una reforma laboral de hecho y hay una monotributización de trabajos que tendrían que estar siendo por ley de contrato de trabajo. Entonces vos tenés gente que con lo que paga el monotributo tampoco alcanza para que se jubile, va a ir a lo que sea una mínima dentro de 10, 20 o 30 años, que va a ser un desastre. Perfecto, esa es una reforma interesante porque no afecta... laboral estamos de acuerdo. Y hay que ver bien el tema de las multas por el despido mal registrado, que se eliminaron y hoy igual se están aplicando incluso más caras que antes. Entonces, es un tema a trabajar y hay que pensar en nuevas formas de trabajo que existen en el mundo y que las que hemos quedado, digamos, viejos. Yo para ese tema estoy dispuesto a buscar consensos, les diría, con todo el arco político, porque sé que hay muchos peronistas y muchos sindicalistas que también lo tienen claro que hay que hacerlo. Perfecto. Pimponcito, lo más escueto posible porque se nos termina el programa. Reforma impositiva y previsional, diputado. Sí, sí. La respuesta es sí y son integrales esas reformas. Hoy hay asignaciones específicas de impuestos como el IVA o como el impuesto a los combustibles que van directo al ANSES porque si no, no alcanza la plata para pagar estas jubilaciones de miseria. Entonces hay que hacer una reforma previsional, eliminando regímenes especiales y acompañando con una reforma tributaria que nos dé certeza. Gracias. Gracias por esta comunicación. Le mando un abrazo. Un abrazo. Adiós, que le vaya bien. Juan Manuel López es diputado y candidato a diputado nacional por la coalición cívica. Si hacemos el punteo